Muy buenas noches y bienvenidos sean todos ustedes, El Salvador, a una nueva edición de la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales. Esta noche estaremos conversando con representantes, miembros del denominado Consorcio por la Transparencia. Vamos a abordar los temas de coyuntura, de actualidad. En segundo nos estará acompañando la licenciada Claudia Umaña y también nos estará acompañando el licenciado Javier Castro, con quien estaremos abordando toda la temática de actualidad. Le planteamos la pregunta rápidamente para que usted sea parte activa de la entrevista 8 en punto. Acompáñeme, dice así: ¿considera usted que las instituciones garantes de combatir la corrupción en nuestro país son realmente eficientes? Un 5% dice que sí y un 95% aparatosamente dice que no. De 165 votos sin haber iniciado la entrevista 8 en punto. Quiero saludar, señores, a quien gentilmente noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, nos incorporamos en esta tribuna de entrevista para darle la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Arranco con la dama de esta noche, la licenciada Claudia Umaña. Un placer, Claudia. Muchísimas gracias por su tiempo, no para 8 puntos, sino para el pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias por la invitación que nos haces para compartir contigo tantos temas de actualidad. Gracias a ustedes por hacernos parte de su agenda. Con gusto le damos la bienvenida también al licenciado Javier Castro. Javier, muchísimas gracias también a nombre de El Salvador por compartir este tiempo con nosotros. Buenas noches, Sergio. Un gusto estar contigo en la entrevista de nuevo. Gracias a los dos. Señores, arrancamos presentándoles el tradicional collage de las noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días y que muchos rotativos han suscrito en su madera para efectos de ilustración. Acompáñeme, producción, arrancamos. La Fiscalía captura a Nicola Angelucci, expresidente de Infocentro por negociaciones ilícitas. Este día, señores, traslado de jueces no es por señalamientos de Fiscalía, dice la magistrada Rivas, algo que contrasta con otros magistrados que han dicho: Corte sacude a jueces vinculados a fallos altamente cuestionados. Sindicalistas piden a Fiscalía reactivar caso por homicidio de Gilberto Soto. El lunes estuvieron acá. Analistas sugieren a gobierno apoyar casos de Fiscalía. Ministerio Público investiga el destino de $639,000 de amigos de Mauricio Funes. Imágenes de una de las residencias. Tribunal aún no exonera de cargos a expresidente Flores pese a su fallecimiento. La acción civil no extingue con la muerte, señores. Exagente de la DEA asegura que expresidente Funes y exfiscal Martínez tienen nexos con el cartel de Texas. Funes habría recibido dinero del narcotráfico para su campaña política. FMLN se demarca. Cámara admite todas las pruebas de enriquecimiento ilícito en contra del señor Funes. Embajador Benítez comparecerá ante la comisión de antejuicio el día lunes en la Asamblea Legislativa. Claudia Umaña, arranco con usted. Estamos hablando del Consorcio por la Transparencia y puntualmente lucha contra la corrupción y la impunidad en nuestro país. Quiero arrancar destacando la buena actuación que el señor Fiscal General de la República está teniendo en el combate directo, frontal y enérgico de la delincuencia, pese a no tener los recursos necesarios, suficientes. Claudia ha dicho que no importa si la Asamblea no se los da, pero él va a seguir adelante. Ya nombró a una comisión especial de fiscales para combate de la corrupción y la impunidad en nuestro país. ¿Cuál es su opinión? La Corte está depurando pese a resistencia de muchos magistrados que, como lo dijo Florentín Meléndez en su oportunidad, presentaban una batería para poder acuerpar a jueces que habían sido señalados en el pasado. Su opinión, por favor. Bueno, primero que nada, gracias, porque creo que es un momento muy importante para el país. Justamente estamos a punto de cumplir 25 años desde la firma de los acuerdos de paz y nos encontramos que tenemos una democracia que está funcionando, una república en donde se ve la división de poderes. Podemos decir que hay luces muy importantes. Ahora, como Consorcio por la Transparencia, hace algunos días justamente salimos en público para compartir
el respaldo a la Fiscalía en las investigaciones sobre actos de corrupción. Y en ese momento, ¿qué es lo que decíamos? Efectivamente vemos que es una Fiscalía en donde hace falta mayor fortalecimiento institucional, que felicitamos el liderazgo del fiscal, pero que creemos que se debe de asegurar su actuación proba junto con el de todos sus funcionarios y empleados de esta institución, puesto que maneja una serie de casos sumamente delicados como los que estaban en el collage, y lo más importante es que no se politicen los casos, que haya mucha argumentación jurídica, trabajo técnico. Lo que está en juego es muy importante. Tú al inicio también ponías una encuesta en donde la ciudadanía expresa su falta de confianza en la institucionalidad que está combatiendo el crimen. Y eso también va en sintonía con una encuesta del UDOP que salió justo en algún momento de agosto, señalando que al menos el 53% de la población dice que considera que hay más corrupción ahora que antes. Y un 25% adicional a ese menciona que al menos las cosas están igual. Pero como tú puedes ver, los desafíos son grandes. El fiscal tiene sobre su mesa una cantidad de casos sumamente complejos. Se maneja con un equipo que está realmente desbordado de casos. Y por qué no decirlo, también hay peligros que hayan personas adentro de la Fiscalía que no cuenten con tanto los conocimientos como con la honradez y la rectitud con que se tienen que manejar los casos. Así que se requieren de más recursos económicos, humanos, pero también de fortaleza ética y moral para llevar adelante los casos de una manera seria, justificada, y que los casos no se caigan en los tribunales. Claudia Umaña, yo siempre traigo a referencia una frase que usted acuñó hace mucho tiempo, y constantemente los amigos televidentes que me ven saben que yo, y cito por supuesto la fuente donde usted ha dicho, hay salas, particularmente usted acuñó una, donde parece que la política de la gaveta se da. La Sala de lo Constitucional ha tratado en la medida de lo posible de contener la metralla cada vez que da una resolución. Hemos visto nosotros embestidas puntualmente de personas, funcionarios que no les caen nada en gracia. Muchos embajadores han cerrado filas en nuestro país, no solamente acuerpando al señor Fiscal General de la República, sino también a la Sala de lo Constitucional, jerarca católico que en su tradicional homilía exige, ya no pide, exige respeto a la sala. ¿Cuán importante? Porque estamos hablando de un clima de inversiones, donde El Salvador está pasando económicamente un tema bien complicado. Dentro del clima de inversiones, la institucionalidad de la cual me estoy haciendo referencia no es negociable. ¿Cuán importante es realmente si queremos salir adelante estos temas que le he mencionado? Toda la importancia. No puede haber un clima de negocio favorable si no hay reglas. No hay reglas para los inversionistas, no hay confianza en las instituciones, y realmente nuestro país no es viable si no hay crecimiento económico, si no se generan empleos y si no entramos en un ambiente de competitividad. El mundo sigue adelante, Centroamérica misma se está desarrollando en atracción de inversiones y El Salvador está muy rezagado. ¿Se le puede dar la vuelta a todo esto? Sí se puede. Y bueno, tú hace un momento señalabas el tema de un jerarca de la Iglesia Católica, y yo te voy a mencionar que justo para esta entrevista me puse a leer los periódicos y ver qué tema inspiracional podía compartir esta noche, y me quería referir a lo que mencionó el Papa sobre la corrupción. El Papa dice que la corrupción es como una droga, que algunos piensan que pueden usarla y luego dejarla, pero realmente se vuelve adictiva y genera pobreza, explotación, sufrimiento, y que además puede atacar a tantos políticos como personas del sector privado y sociedad civil. Es decir, no hay nadie inmune
y por ello tenemos todos que como sociedad manejar unos temas que yo creo que a veces se olvidan. A mí me gusta muchísimo en la Ley de Ética Gubernamental, hay un artículo muy bueno que es el 4, en donde están todos los principios por los cuales se tienen que manejar los funcionarios, como son la supremacía del interés público. Aquí se trata que vivamos en una democracia que funcione para todos, que haya justicia, probidad, igualdad, imparcialidad y que la justicia realmente sea que se le dé a cada quien lo que le corresponde y que tengamos a jueces independientes y probos que trabajen con responsabilidad, legalidad. Bajo su firma realmente está la mano de la justicia. Ok, Javier Castro, voy con usted. ¿Cómo es que se da la iniciativa para este movimiento, para esta figura, Consorcio por la Transparencia? Quiero decir abiertamente, antes por favor de darle la palabra, que estaba invitado el doctor Roberto Rubio. Por razones profesionales no nos ha podido acompañar esta noche, pero seguramente, como él nos lo manifestó, las disculpas del caso al público televidente, lo hará en una próxima oportunidad. Hablando precisamente de este tema, ¿cómo se gesta esta figura del Consorcio por la Transparencia, combate a la delincuencia, a la impunidad, criminalidad? Por favor. Sí, el Consorcio por la Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Sergio, esta iniciativa la creamos la Fundación de TJ, FUNDE, FUSADES y APES, instituciones que hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo alrededor del tema de la transparencia y la lucha contra la corrupción. En algunas iniciativas como la Ley de Acceso a la Información, en la Ley de Probidad, pero ahora pensamos la necesidad de unir esfuerzos en esta iniciativa y trazar líneas importantes de qué debe hacer el país de cara a tener un combate más efectivo contra la corrupción, a promover la transparencia y a darle seguimiento a todos estos temas. Y lo hacemos, Sergio, porque estamos plenamente convencidos de la importancia de la transparencia y de la lucha contra la corrupción para tener una mejor democracia. Estamos convencidos que la corrupción debilita las democracias, enferma las democracias. Y es por eso que hemos venido trabajando en esto. En un país en el cual hay tantas necesidades sociales, económicas, no nos podemos dar el lujo de que exista corrupción. El dinero que se pierde en corrupción es dinero que deja de llegar a las escuelas, a los hospitales, a la gente más necesitada. Y es por eso que nosotros hemos venido haciendo hincapié en la necesidad de que haya mayor transparencia y también que se combata la corrupción de forma efectiva. Y hay varias instituciones que tienen un rol importante para cumplir, digamos, con ese mandato que les da la misma ley y la Constitución. Y en la medida que todas estas instituciones funcionen adecuadamente, tendremos una mejor respuesta del Estado para abordar estos temas. Y ahí podemos ver, Sergio, luces y sombras. Algunas instituciones lo están haciendo bien, otras no lo están haciendo bien. Y creo que, como decía Claudia, hay instituciones como, por ejemplo, la Fiscalía General de la República, que está dando señales positivas del trabajo que debe hacer una fiscalía persiguiendo el delito, combatiendo la impunidad. El fiscal fue electo a principios de este año. Creo que todavía hay que ver resultados concretos, pero las señales que se ven son positivas. Y como decía Claudia anteriormente, es totalmente fundamental que la labor de una persona como el fiscal general de la República lo desempeñe su rol con la máxima transparencia y además independencia. Como él lo citó hace algunas semanas, de que él no está viendo personas, sino que está viendo hechos. Y creo que eso es lo que espera la ciudadanía. Vemos otras instancias, otras instituciones. Está el Instituto de Acceso a la Información Pública, con una ley que ya tiene 5 años de estar vigente, y en un instituto que ya tiene 3 de estar trabajando, que con algunos tropiezos, digamos, algunas resoluciones que no han gustado, pero en términos generales ha ido caminando bien y el acceso a la información se está consolidando. Otra institución es la sección de probidad, que pasó más de 50 años totalmente inoperante, como una institución que solo recibía declaraciones y no hacía más que eso. Y hemos visto cómo en los últimos meses empieza a funcionar, con los primeros casos que se dan con una ley obsoleta, una ley totalmente desactualizada, pero que nos pone de manifiesto que cuando hay voluntad, hasta una ley obsoleta funciona.
Y tan así que la respuesta del órgano legislativo fue aprobar una ley omitiendo el juicio civil que ordena la Constitución. La última plenaria del año 2015 en diciembre. Y esperando el último diario oficial también, a efecto de limitar el trabajo que estaba haciendo la sección de probidad y la Corte Plena. Entonces vemos algunas cosas que están funcionando, pero otras no, como la Corte de Cuentas de la República, que por cierto está pendiente la elección y que podemos hablar de ese tema ya después. En el siguiente bloque también del Consejo Nacional de la Tribunal de Ética, que es muy inefectivo, ha dado algunas señales últimamente como que está despertando, en el caso de la sanción al exfiscal. Esperemos que siga en esa línea, actuando como debe ser, porque tiene 10 años y casi con 130 sanciones en 10 años, me parece que es sumamente limitado, ¿verdad? Entonces, en el balance creo que hay cosas positivas, hay otras que hay que atender, pero sobre todo me parece que el rol que ha tomado la sociedad civil, un rol protagónico, exigiendo cada vez más transparencia y rendición de cuentas. Javier, siguen los ataques a la Sala de lo Constitucional. Lamentable, es un tema sumamente delicado. Nosotros junto con otras instituciones lo expresamos hace algunos días, que nos preocupaban estos ataques que se ven que son muy bien planificados y orquestados, ya sistemáticos, atacando a la independencia de la Sala de lo Constitucional. Esto recordemos cómo empieza con el 743, después cuando se fueron a la Corte Centroamericana de Justicia, y todos esos incidentes lamentables que sucedieron, que generaron un enorme desgaste en la institucionalidad. Habían disminuido estos ataques en los últimos meses, siempre de repente apareció un comentario o algo, pero de nuevo, a raíz de algunas sentencias que se emiten en los últimos meses, empezando con la inconstitucionalidad de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, aparecen las primeras declaraciones. Y luego vemos cómo esto empieza a generar más fuerza, ya llevando a la fecha 3 bloqueos, todas estas manifestaciones, ya en términos un tanto agresivas, denuncias infundadas que se están dando, lo cual es muy preocupante, porque ya querer atentar contra nuestro Tribunal Constitucional, quien es el máximo intérprete de la Constitución, y de esa forma me parece que es muy delicado, y por eso hemos hecho llamados a la comunidad internacional, a la relatora de independencia judicial de Naciones Unidas y otras instancias, porque eso no puede estar pasando en este país, sobre todo viendo el rol protagónico que ha tenido la Sala de lo Constitucional. Quiero compartir con ustedes precisamente esta nota donde dice que el gobierno, Javier, respalda las manifestaciones contra la Sala de lo Constitucional. Sidney Blanco, ya se lo vamos a presentar acá, dice puntualmente que todos los problemas, lo voy a decir semáticamente de una forma para que se oiga bonito, del gobierno se los quieren acuñar a la Sala de lo Constitucional, ya lo van a poner. Javier, en los últimos días hemos visto ataques personales, uno de ellos fue Belarmino Jaime, que salió al paso el ministro de Hacienda diciendo no señor, no tiene nada que ver con esta empresa, pero particularmente un señorón, como yo lo llamo, que de pronto yo no tengo ningún problema en decir que el busto, ese sí, no como el que encontraron en una casa, el busto de él debería de estar por allá por la Universidad UCA como un prócer. Don Pino Cáceres salió al paso en una carta que fue más que espectacular, lo deberíamos de mandar a enmarcar porque fue un verdadero poema a todos los que les dedicó sus palabritas alusivas al acto. Sidney Blanco, gobierno oculta sus fracasos, culpando a la Sala de lo Constitucional. Regresando al tema, don Pino Cáceres ya fue a ponerle una demanda a doña Lorena Peña por lo que dijo. Voy con usted. Sí, digamos que es lamentable estas acciones que se están dando. Sergio, uno en una democracia puede criticar fallos, si eso es válido. O sea, no se tiene que estar aplaudiendo todo, reconociendo todo. Si eso es legítimo que se pueda criticar un fallo. Pero lo que no es legítimo y no es correcto es querer remover, procesar o destituir magistrados solo porque me incomoda un fallo. Y hay que decirlo, la Sala de lo Constitucional ha tenido un rol muy importante en la defensa de los derechos fundamentales de los salvadoreños y también limitando los abusos de poder. Y por eso se están dando todas estas acciones, simplemente porque no se tolera por algunos grupos el trabajo independiente de una Sala de lo Constitucional. Entonces, nos genera mucha preocupación y esperamos de que este hostigamiento realmente termine. Entonces, ese es el llamado que nosotros hemos hecho y también que otras instituciones estén atentas a lo que pueda suceder. Por ejemplo, eso de la filtración de información, que el mismo ministro de Hacienda ha dicho que tienen que investigarse, eso es muy delicado. No es la primera vez que esas cosas pasan y es un tema que tiene que verse con delicadeza.
y con atención porque es un tema muy delicado. Y además también el tema ya de estos ataques sistemáticos que cada vez cobran mayor fuerza. Creo que si queremos vivir en una democracia, en una república, tenemos que aceptar vivir con división de poderes. Si no, tendríamos un régimen autoritario dictatorial que no admite división de poderes. Perfecto, yo quiero hacer un llamado, pero a usted, para que no nos cambie. Pausa en 8 en punto. Volvemos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador por su preferencia con esta nota donde dice que la Corte sacude a jueces vinculados a fallos cuestionados. Les presento el sondeo que realizamos nosotros porque fuimos a las calles. La misma pregunta que hemos articulado en las redes le trasladamos al pueblo salvadoreño. Si creen al final que las instituciones están funcionando eficientemente. Y esto nos dijeron. Veamos. Hoy que han habido los cambios de la Fiscalía, siento que ha habido un diferente cambio ahora. Para mí han descubierto muchas cosas desde el principio hasta hoy. Han descubierto tantas cosas que a la gente a veces queda mirada. Yo considero que sí, ¿verdad? Porque la corrupción está en todos lados, tanto arriba, abajo, en todas partes. Y ellos están investigando a cualquiera. Bueno, de momento sí parece que están trabajando las instituciones de gobierno aquí en El Salvador, llámese la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento se está viendo que sí está trabajando el señor fiscal, pero quién sabe si solo es la llamada de tusa como lo fue el fiscal anterior, que empezó, como quien dice, con todo y después hubo la corrupción que ahora estamos viendo. Bueno, la Fiscalía lo está haciendo bien, ¿va? Por el actuar del fiscal, ¿va? La Corte Suprema había que esperar sus reacciones con los jueces corruptos que ha declarado el fiscal que hay, va. Primero Dios, va, que todo esto mejore en nuestro país, va. Yo considero que parcialmente, y cuando digo parcial es porque en cierta forma hay intereses, ¿no? Y hay intereses que de alguna forma pueden afectar los resultados de las investigaciones. Y estoy hablando de intereses de gente muy poderosa. Ok, esto es lo que piensa la población salvadoreña, pero se han decantado, si ustedes pudieron apreciar, por el trabajo del licenciado Douglas Meléndez al frente de la Fiscalía y, por supuesto, Sala de lo Constitucional, Instituto de Acceso a la Información Pública. Claudia, el día de mañana, si me equivoco, me corrige, estaríamos cumpliendo 12 meses donde la honorable Asamblea Legislativa no ha elegido a las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura. Lo que a mí me ha llamado muchísimo la atención es la importancia de una institución como esta, más aún de cara a que ellos van a ser los responsables de la elección de los próximos magistrados de la Sala de lo Constitucional que tanto problema le han traído a los políticos corruptos. Le planteo esta pregunta, a mí me llama la atención puntualmente, porque no vaya a ser que los diputados vayan a hacer puente porque rápidamente se ponen de acuerdo, aumentarse el sueldo porque rápidamente se ponen de acuerdo, irse de viaje porque rápidamente, pero tienen 12 meses, Claudia, de caer en una inconstitucionalidad por omisión. 12 meses, no son 12 días, un año sin Consejo Nacional de la Judicatura, sin nombrar la Corte de Cuentas de la República, que es otro pisto también. ¿Su opinión? Es inaceptable que la Asamblea Legislativa el día de mañana cumpla un año de estar incumpliendo con sus atribuciones constitucionales. Y quiero recordar que el Consejo Nacional de la Judicatura, realmente de acuerdo a nuestra Constitución, es una institución de la más alta relevancia, tiene que ser independiente porque está encargada de proponer a los magistrados, encargada de proponer a jueces, encargada de capacitar al sector justicia. ¿Te puedes tú imaginar que por un año todo eso ha estado absolutamente suspendido? Significa que no se han podido crear tribunales, significa que estamos perdiendo el tiempo. Y cuando de repente se activa la institucionalidad, como lo está haciendo el fiscal, llega a tribunales en donde no sabemos qué es lo que está pasando en la evaluación de los jueces, también la depuración judicial. Y yo quiero recordar un tema que lo recuerda la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
y tiene que ver con la impunidad, que es algo que reina en nuestro país. La Universidad de Puebla sacó una investigación, hizo un análisis de todos los países de América sobre cómo estaba el grado de impunidad y se señalaba que en el caso de El Salvador el 63% de casos van a quedar impunes, según estos estudios. La Corte Interamericana dice, para que no haya impunidad se tienen que dar 3 aspectos: una investigación vigorosa, un procesamiento con debido proceso, es decir, realmente que todas las fases vayan de una manera muy ordenada y que se le permita a la persona que está siendo investigada aportar pruebas de descargo, pero si no lo logra hacer y llegamos a la tercera de las fases, que es la sanción y el cumplimiento de pena, pues que le pueda recaer el peso de la ley. Sencillamente en estos días lo que hemos visto es el inicio de estos 3 momentos, pero si la ciudadanía ve que los casos se caen porque también puedan llegar a tribunales en donde no solo pueda haber desconocimiento del derecho, sino que también hayan problemas éticos o de deshonestidad, ahí sí que sería catastrófico para realmente toda esa sostenibilidad de la justicia que se tiene que dar. Me parece oportuno, Claudia, compartir con usted esta nota del periódico que en algún momento destaca lo que usted me está mencionando. Aumentan vacantes de jueces propietarios por retraso de elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Y luego preguntamos por qué nuestro país está sumergido en la delincuencia que tenemos. Y realmente cuando nos ponemos a ver lo que sucede es que mientras las instituciones pueden estar descoordinadas y la Asamblea Legislativa está incumpliendo con su mandato constitucional, pues la gran corrupción opera en el país y lo hace de maneras bien coordinadas. Tú tienes que realmente esta gran corrupción opera sofisticadamente con redes transnacionales, las barreras territoriales, pues no hay ningún problema. Se logran tener influencias políticas y todo eso debe ser investigado sin la politización. Una tragedia nacional, me parece, es que ni siquiera podemos ver la separación entre las personas y sus actos, entre las personas y sus preferencias partidarias. En El Salvador sigue habiendo mucho de que, si esa persona es de mi partido político y está siendo investigada, es persecución política. Pero si es alguien que es de mis adversarios, que todo el peso de la ley. Y entonces esa dualidad en donde como salvadoreños no logramos integrar el que tiene que haber un cambio cultural en donde las personas hagan el análisis costo-beneficio, de que el que la hace, la paga en El Salvador, pero lo que existe ahora es que el que la hace hasta ahora ha quedado impune en más del 60% de todos los casos. Ok, con la encuesta de la UCA que usted mencionó, esa también esbozaba que el 95% de los salvadoreños no pedían o estaban de acuerdo, exigían una CICIG en este país. Usted recordará, Javier, voy con usted, le pido a producción que me acompañe sobre la demanda interpuesta por abogados destacados en este país, el collage que me presentaba anteriormente, de omisión precisamente por parte de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Esta en contra de la Asamblea por omisión de la elección del Consejo Nacional de la Judicatura. Javier, su opinión, por favor, sobre una institución tan importante y al final no eligen a nadie. No, como decía Claudia, es absolutamente inaceptable un retraso de 12 meses en la elección del Consejo Nacional de la Judicatura, con todas las funciones tan relevantes que ya se mencionaron anteriormente, pero yo me quisiera detener en una de esas funciones. En el año 2018 se tendrán que elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 5 magistrados, pero con la particularidad de que en esa ocasión se elegirán a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y entonces realmente hay una preocupación muy grande que tenemos varias instituciones y la tenemos en FUSADES también, de que si lo que está retrasando esta elección tiene que ver precisamente
con el tema de querer controlar esa elección del año 2018, porque el CNJ es quien manda la mitad de la lista de candidatos que llega a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea haga la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y en este caso, como decíamos, es de la Sala de lo Constitucional que tanto problema le ha causado a muchos actores políticos que no pueden vivir con una Sala de lo Constitucional independiente. Entonces, creo que es un tema sumamente delicado. Ojalá, y eso esperamos, de que la elección se haga pronto, porque llevamos 12 meses que se cumplen mañana, pero también que se elijan por idoneidad y que no vaya a haber un reparto partidario de instituciones que tanto daño le ha causado al país en el pasado. Entonces, el llamado es a que se elija pronto por ese retraso inaceptable, pero que se elija bien también. Entonces, creemos que ese es un tema muy serio y es por eso, Sergio, que con varias instituciones, por parte de FUSADES también participamos en esta demanda de inconstitucionalidad por omisión que se presentó ante la Sala de lo Constitucional. Porque estamos viendo, Sergio, que el patrón común en todas las elecciones de segundo grado es que en todas hay retraso. Con lo del CNJ ya es una cosa fuera de serie por el año. No, ahí se graduaron. Pero ya. En todo es retraso. Y no pasa nada, y no puede ser. Si es una obligación constitucional, se generan irregularidades en el funcionamiento de instituciones. Ahí tenemos el CNJ que ha pasado un año con un decreto que le dieron facultades administrativas al gerente para que esté manteniendo administrativamente la institución. Pero todas las facultades que tiene, que ya se mencionaban anteriormente, no las puede realizar. Ahora que se está poniendo en el tema en agenda lo relativo a la depuración judicial, no solo hay que pensar en depuración judicial, también pensemos en el ingreso a la carrera judicial. ¿Quién propone las ternas de jueces? Lo hace el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces es un tema de gran importancia y por eso creemos que debe quedar un precedente establecido por la Sala de lo Constitucional para que no se estén dando estas violaciones en los atrasos de elecciones de segundo grado. Ok, vamos a ir, señores, a una pausa, no sin antes saludar a don Roberto Sorto, muchísimas gracias por sus palabras, también a Carlos Fuente, Francisco Alejandro Viana Canizales, Neto Castro Solís, pero un besote, porque así debe de ser, a Evelyn Coto, Diana Montiel, que noche tras noche están pendientes de su entrevista 8 en punto, Sofía Flores, muchísimas gracias por las palabras hacia Canal 33, 8 en punto. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. La cefalía de la Corte de Cuentas de la República va a tal grado que en la última resolución sobre este tema de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia todavía les dio un compás de espera y le dijo, no, mire, todos los efectos por seguridad jurídica que habían estado realizando gozan de validez, pero adicionalmente no es algo que inmediatamente va a entrar en vigencia, sino que le damos un compás de espera de un mes para que sean elegidos nuevamente. Se acabó el mes y nunca los eligieron. Bueno, un poco lo mismo, que estamos ante una práctica bastante constante de retrasos de elección de funcionarios de segundo grado. Y en el caso de la Corte de Cuentas, de hecho, nosotros como Consorcio por la Transparencia hemos criticado muy fuertemente cómo a través de los años se ha politizado la elección de los magistrados con el fin realmente de tener a esa institución cooptada por los partidos políticos. Y a pesar que la Sala de lo Constitucional ha reiterado a través de sus jurisprudencias la independencia de la que deben de gozar los magistrados de esa institución. Fíjate tú que hace algunos años hicimos nosotros un evento en donde valoramos y quién controla al Contralor. Y esa es la Asamblea Legislativa. La Asamblea no solo controla cuando se ingresa a los magistrados a la Corte a través de la elección, sino que también se le deben de realizar auditorías a la Corte de Cuentas en su gestión. Ya hace algunos años salían una serie de anomalías, como unas contrataciones de personas que claramente no tenían las capacidades para estar en una Corte de Cuentas porque no sabían nada ni de contaduría ni de finanzas. Es más, hasta hubo hechos escandalosos en donde se veía que habían personas contratadas desde manicuristas hasta otros tipos
de profesiones en donde no había nada que ver que no fuera precisamente el clientelismo político que se da en las instituciones del Estado. Eso es inaceptable porque tiene que ver luego con el rendimiento de las actuaciones de las instituciones. Si luego vienen y te hacen a ti auditorías con carácter político, sin fundamentos técnicos, sin aplicación de ley, sino que con discrecionalidad, esto realmente afecta todo el actuar de las instituciones gubernamentales. Yo recuerdo de cantidad, ya he tenido amigos, funcionarios que me han dicho, mira Claudia, realmente que casi que se vuelve imposible querer trabajar adentro de una institución pública porque te cae la Corte de Cuentas haciéndote una serie de reparos de gestión, no de la parte financiera, sino que de cómo tú estás haciendo el trabajo y ellos mismos no están capacitados para hacer el propio. Así que hay aquí una disyuntiva muy importante. O El Salvador se mueve hacia la profesionalización, tener personas técnicas en los puestos y pedirles que actúen en base a criterios de conocimiento y que nos alejemos del amiguismo, del compadrazgo, de que no hay una llamada que ya te quito la auditoría que se te está haciendo, no te preocupes que aquí nada pasa. Eso ya no puede continuar y creo que aquí el rol de la sociedad civil es muy importante y tal vez más adelante puedo hablar un poco de qué está pasando con la sociedad civil y la juventud en la lucha contra la corrupción. Javier, no elección de Corte de Cuentas de la República, magistrados. Sí, este es un tema, como decía Claudia, de gran importancia. Ya es la cuarta vez que la Sala de lo Constitucional declara inconstitucionales a magistrados de la Corte de Cuentas. Esta es una institución que hay que practicarle una cirugía mayor. Tenemos problemas históricos en la Corte de Cuentas de que ha estado actuando sumamente discrecional, con criterios políticos, y no puede ser así. Es una institución que tiene una gran importancia porque es a quien le corresponde fiscalizar cómo se usan los recursos públicos. Le corresponde fiscalizar cómo se ejecuta el presupuesto general de la nación. Entonces tiene un rol clave de cara al tema del buen uso de recursos públicos, de lucha contra la corrupción, pero lastimosamente no ha estado haciendo su trabajo. Desde hace muchos años, varias instituciones hemos venido señalando la necesidad de implementar reformas estructurales en la Corte de Cuentas de la República. Empecemos por la forma de elección, que se elige con 43 votos, con mayoría simple, a diferencia de otras instituciones de segundo grado que se elige con mayoría calificada, por un lado. Por otra parte también tenemos que ver el tema de separar funciones y que haya una instancia que se encargue de la fiscalización y otra que se encargue del tema jurisdiccional, totalmente independiente uno del otro. Nos parece que ese es un tema clave. Pero esto nos lleva porque la Corte de Cuentas ha sido uno de los ejemplos de clientelismo político que ha tenido este país. Y eso lo amarro con otro tema de mucha importancia que no ha caminado lastimosamente en El Salvador, como es el tema de contar con una ley de la función pública, que por cierto ha estado en discusión desde hace bastante tiempo. En el anterior gobierno se trabajó en un proyecto que se le entrega a este gobierno, pero no ha existido la voluntad política de promoverlo para que se apruebe en la Asamblea Legislativa. Un diputado que se había declarado independiente de la anterior legislatura le dio iniciativa de ley y no tuvo ningún movimiento en la Asamblea Legislativa. Entonces, esa es una ley que vendría a ser un cambio trascendental en la forma de cómo se estaría administrando el Estado, porque las contrataciones tendrían que ser por mérito, los ascensos en las carreras administrativas con procesos transparentes, y al final, ¿a quién viene a beneficiar esto? Beneficia al buen trabajador, porque el buen trabajador va a poder crecer, y por otro lado también, y lo más importante, al ciudadano, porque recibirá un servicio público de calidad. Entonces creo que ese tipo de iniciativas son las que quisiéramos que en este país caminaran, y lastimosamente no estamos viendo que esas iniciativas exista la voluntad política para aprobarlas y dar un salto de calidad en esas normas tan importantes. Perfecto, vamos a otra pausa en 8 en punto, volvemos. Señores, estamos de regreso, ya no hay tiempo para más, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, mañana se viene noche de análisis, noche de los jueves, Dagoberto Gutiérrez, Óscar Godoy, el doctor Miguel Fortín Magaña, temas de actualidad, de coyuntura que usted no se puede perder.
Claudia Umaña, como siempre es un verdadero placer haberla tenido en esta su casa para de mí. 8 puntos. Gracias por la invitación. Gracias a usted por atendernos. Javier Castro, también como siempre, un verdadero placer. A ver cuando me acompaña con el doctor Enrique Anaya Barraza, de lujo, la última entrevista que tuvimos con él y su persona. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Un honor estar acá en tu programa de nuevo. Gracias, el honor ha sido mío tenerlos a ustedes. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón, El Salvador. Acá permítame de lado nada, porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Me desplazo rápidamente para presentarle el consolidado de la participación ciudadana de esta noche. Ante la pregunta que les presentamos al inicio, ¿considera usted que las instituciones garantes de combatir la corrupción en nuestro país son realmente eficientes? Un 6%, solo un 6% dicen que sí, y aparatosamente el 94% dice que no. De 257 votos, siga participando, que 8 en punto no duerme. A continuación se viene Olimpia 33, todo deporte. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.